Imposible no tomar un poquito de la entrevista anterior de esta charla hermosa que tuvimos con Celia Coco y hacer referencia a una de las personas que ella nombró ahí como testimonio y como fiel representante y protagonista de este proceso de descentralización. Haciendo historia con Celia, bueno, ella hacía mención al desembarco, al inicio de este proceso de descentralización increíble que vivió nuestra Universidad de la República con nuestro CENUR como testigo, ese desembarco y esa descripción tan gráfica que hacía ella de cuando empezaron a instalarse los polos, en ese momento polos universitarios, estos departamentos que hoy tenemos, y bueno, el nombre del doctor Daniel Pelufo, amigo de la casa, también formaba parte de estos recuerdos y de estas anécdotas de una histórica de nuestra ex regional norte. Daniel, gracias por acompañarnos porque justo coincidieron uno pegadito al otro en la entrevista. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. Gracias por invitarme a mi casa, ¿sí? Considero que este lugar es mi casa, y un honor que me nombre una persona de la talla de Celia Coco. Interactuamos poco, pero cuando yo llegué, enfermería estaba consolidada. ¿Sí? Claro. Después siguió creciendo, ¿sí? A punto de tener una decana, ¿sí? Nosotros de acá, salteña de enfermería, pero un orgullo que me nombre, digo, recién la saludé. Hoy pensamos en el presente, vemos el presente, bueno, este centro regional que se ha desarrollado y ha crecido de manera exponencial, realmente este diálogo y este encuentro entre diferentes carreras, disciplinas, servicios, pero bueno, por ahí está bueno cada tanto traer como un poco este proceso y esta historia, ¿no? Porque hoy nos parece una realidad, hoy lo tenemos como muy incorporado, pero era un poco lo que ella decía, ¿no? Veníamos luchando tanto por el desarrollo y el crecimiento de la universidad en el interior y bueno, y de golpe que se venga esa oleada de científicos, de investigadores, de amigos y hermanos de la casa, porque también seres que se formaron y que nacieron en la Universidad de la República, pero que un día deciden volver con todo el crecimiento y el desarrollo que venían haciendo en el exterior, a instalarse a 500 kilómetros de la capital de nuestro país, en un país tan centralista como el nuestro, a apostar y a creer en estas tierras, en estos territorios y en lo que acá se venía dando con esta historia que repasábamos con Celia, ¿no, Daniel? Sí, y me han entrevistado en algunos medios y me han preguntado, ahora en perspectiva, ¿lo volverías a hacer? Digo, exactamente igual. Exacto. No me arrepiento absolutamente de nada, fue una experiencia maravillosa y siempre recalco, ¿no? Esto no empezó cuando llegamos nosotros. Y entonces nos pudimos parar sobre bases que habían sido construidas muchas décadas antes. Y entonces esto yo lo veo como una continuidad, una simbiosis de algo que sigue teniendo pendiente positiva, como decimos en matemáticas, ¿no? Es algo que sigue creciendo. ¿Cuántos años ya en Salto, Daniel? 13. Y acá en el barrio, ¿no? Porque también, sí. Hablábamos de menesteres cotidianos y de convivencia y de cuestiones acá en el barrio con todo el empape, ¿no? De la vida universitaria en esta zona de Salto. Bien acá, 1,5 cuadras de la sede universitaria, que me parece que fue uno de los aciertos de la descentralización, ¿verdad? Porque, según me cuentan, había docentes viajeros, ¿sí? Vivían en Montevideo, tenían su vida en Montevideo, venían 2 veces por semana y se volvían. Eso no es descentralizar. Claro. ¿Sí? Descentralizar, yo creo que es incorporarse a la cultura local. Y eso fue lo que yo hice en estos 13 años. ¿Sí? O sea, vivo en Salto, compro en Salto, trabajo en Salto. O sea que me parece que eso es muy importante. Y a lo largo de estos años, de estos 13 años, donde ha transcurrido la vida, donde han surgido un montón de intercambios, de diálogos en la convivencia, ¿no? Acá mismo en el CENUR, en el desarrollo y el crecimiento del departamento. ¿Qué nos podrías destacar también, ¿no? Porque pienso desde eventos académicos, actividades en las cuales vos has participado en el exterior, pero bueno, ya como un integrante de esta casa de estudios, ¿no? Hablar de la Universidad de la República en el Uruguay, pero decir lo que está sucediendo en Salto. ¿Cómo ha sido este tránsito, Daniel? Bueno, si me preguntás acerca de algunos hitos, ¿sí? Creo que no puedo dejar de mencionar que se haya completado la carrera de medicina en el CENUR Litoral Norte. Tanto Randall en Nueva York como Alejandro Novoa, cuando llegué invitado por él a ver de qué se trataba, mientras escribía el proyecto,
me dijeron, y mirá que necesitamos las ciencias básicas porque nos falta el primer trienio de medicina. Las clínicas están desde hace mucho, pero los estudiantes se van para Montevideo, cursan los primeros 3 años, se ponen de novio, tienen amigos, amigas y no vienen nunca más. Y entonces, el haber completado la carrera de medicina en aquellas reuniones semanales, ¿sí? Propiciadas por Graciela Carreño, por entonces la directora del CENUR, pero en el grupo estaba Natalie Robaina, estaba Julio Daluz, estaba Débora Kesselman, estaba Ana Sánchez, estaba Roberto Varela y estaba yo, pero era todos los lunes nos reuníamos y el avance que se hizo, más allá de la interacción con gente de Paysandú y las veces que viajé a Montevideo, ¿sí? El decano Tomasina era en ese momento decano María Noel Álvarez, asistentes académicos, yo cada vez que podía iba a medicina y se fue concretando y ahora ya se recibe, ¿no? Creo, la primera cohorte generación. completamente generada en el CENUR, ¿sí? Que creo que la entrega de títulos es en Paysandú. O sea, es una cosa maravillosa. Eso y crear la licenciatura en biotecnología también, ¿sí? Que es algo que no existía, tenías que ir a la URT a cursarla, en una privada, y ahora tenemos la licenciatura como una carrera más de la universidad, ¿sí? Ahí participé con Nélida Rodríguez Osorio, del Departamento también de Ciencias Biológicas, pero éramos como 15 personas, eran 6 facultades y el CENUR Litoral Norte. Y eso también cristalizó, ¿no? También se concretó. Entonces, en ese sentido son saltos cuantitativos, ¿verdad? Claro. Con respecto a congresos y a eventos, bueno, comenté en el último, en el Ser con Cáncer del año pasado, que había organizado 12 congresos en 12 años. ¿Sí? No es tan así porque algunos fueron simposios en el exterior, en donde yo llevaba gente de Uruguay porque yo estaba a cargo. Claro. ¿Sí? Pero una cantidad de congresos de todo tipo, las jornadas de biología humana, el primer simposio CEIMBio, el Centro de Investigaciones Biomédicas, dirigido por el doctor Rafael Radi, que se hizo fuera de Montevideo, fue acá en Salto. ¿Sí? La primera vez que salieron, y vinieron 120 personas, Marilina, no es que eran 10, ¿sí? Es espectacular. O sea que hubo una cantidad de trabajo, se fue consolidando el Departamento de Ciencias Biológicas, fue creciendo, empezamos 8 grupos, creo, o 9, y somos 13 ahora, con fisiología, histología y anatomía, que justamente es una consecuencia de haber completado la carrera de medicina, ¿sí? O sea que hubo un crecimiento importante ahí también. ¿Y ahora por dónde anduviste? Porque nos venías con novedades, ¿no? Desde el exterior también. Sí, fue una cosa, una caricia al alma, porque este es mi último año como presidente de la Federación de Sociedades de Biofísica de América Latina, ¿sí? La FEBS. Tomé la presencia en el 2022 y ahora 2026 termina. Pero una de las cosas que impulsé fue incorporar nuevos países, porque ¿qué pasa? Nuestra misión es fortalecer la biofísica en aquellos países con tradición en biofísica y poner la semilla en aquellos países que no la tienen, que no tienen tradición. Entonces, como resultado de esto, en este momento somos 13 países, ¿sí? De América Latina y el Caribe, porque está Cuba y República Dominicana también, ¿sí? México, Costa Rica y de ahí América del Sur, pero también Caribe y España y Portugal, que siempre, como es Iberoamérica, siempre acompañaron, siempre apuntalaron este proceso y los consideramos miembros de la FEBS. En todo esto, el representante por Colombia, ¿sí? Que esto es una de mis aportes porque incorporamos a Colombia, el doctor Alfonso Leiva, le dimos la misión de fortalecer, ¿sí? Y crear, si bien no una sociedad de biofísica, pero una seccional biofísica, que es lo que pasa en Uruguay. La SBF-UI es la seccional biofísica de la Sociedad Uruguaya de Biociencias, ¿sí? Somos una rama, no tenemos autonomía total como la SAB, la Sociedad Argentina de Biofísica, o la SBBF, la Sociedad Brasileña de Biofísica, pero funcionamos así. Y entonces me invitan porque crearon la división biofísica, bioquímica, bioinformática y aplicaciones biomédicas, tremendo, me lo recuerde, de la Sociedad Colombiana de Física. Y entonces se organizó un congreso en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla,
¿sí? Conocí el Caribe colombiano, y yo fui un poco el maestro de ceremonias. Yo fui quien dio las palabras de apertura, o que de alguna manera validó como presidente de la FEBS este paso importantísimo de la biofísica colombiana. Entonces, estuvo en Bogotá, pero eso fue un poco la invitación a que yo creara, ¿sí? Declarara creada la división esta de biofísica y otras cosas. Todo un logro y un desafío, ¿no? ¿En qué estado de desarrollo estaban ellos en Colombia, o cómo fue un poco también ese proceso para que lograran llegar a esta incorporación? Bueno, tenían varios, incluso este muchacho, Alfonso Leiva, trabajó en Johns Hopkins, la famosa universidad. ¿Te acuerdas que en una época mirábamos los nuevos infectados de COVID? Era lo que daba Johns Hopkins. Bueno, o sea, biofísicos de primer nivel, que han vuelto al país también, que han apostado a volver a sus países, pero eran dispersos. Claro. Entonces, de alguna manera se los aglutinó en esta sociedad, en esta división, que ya tiene presidente, secretario, vicepresidente, vocales, todo. O sea, fue formalmente creada. Bien. ¿Sí? Y entonces, muy buen nivel, pero ahora pueden hablar en términos de división. Claro. ¿Sí? De división Están biofísica. como formalizados, digamos. Exacto. Ahora. ¿Sí? Y que de alguna manera eso los nuclea, porque el estar cada uno por su lado te debilita. Exacto. ¿Sí? ¿Y cómo está previsto ahora que comiencen como a amalgamarse también, ¿no? O pensando en la vinculación también con Uruguay, bueno, con el trabajo de ustedes también. Sí, eso es algo que la FEBS propicia continuamente, las colaboraciones entre países. Y yo fui con el mensaje también que el traspaso de la presidencia la voy a hacer organizando mi último posgrado latinoamericano de biofísica, mi último post-LATAM, que va a ser 17, 18 y 19 de octubre en el Instituto de Física de San Pablo, y de ahí nos vamos todos a Río de Janeiro para 4 días del Congreso de Biofísica de la Sociedad Brasileña, que celebra los 90 años de la biofísica en Brasil. Bien. ¿Sí? Un mega evento. Tremendo. Estamos consiguiendo financiación de UPAP, de la Unión Internacional para la Biofísica Pura y Aplicada, y ya los invité. Hay estudiantes colombianos que están esperando que se abra, por supuesto, uruguayos, argentinos, de todos los integrantes de la FEBS, están esperando que se abra la convocatoria, ¿sí? Y trataremos de distribuir los fondos para que se presenten estudiantes de todo tipo, pero de todos los países. Pero los científicos, cuando les pasé este dato, ya están buscando financiación para ir a Brasil. Entonces, eso es bien autoconvocante. De alguna manera, echás a andar una bola y se empiezan a sumar cosas continuamente en sentido positivo. Y entonces, cuando aproveché para dar ese mensaje, están todos cordialmente invitados, ¿sí? al post-LATAM en San Pablo, y después al Congreso en Río. Porque los estudiantes que son post-LATAM tienen la obligación de después participar del Congreso científico que se hace, para ver las ideas que ellos recibieron en el curso, verlas en acción. ¿Sí? Excelente. ¿Y ahí sería el traspaso de mando? Y ahí sería lo que se hace en la FEBS es que el secretario general, el que ha elegido secretario general, es el próximo presidente. ¿Sí? Entonces, mi colega y amigo Luis González Flecha, de la Universidad de Buenos Aires, de Facultad de Farmacia y Bioquímica, donde yo me recibí, es el próximo presidente, y yo quedo como presidente saliente. Pero despedirme con un post-LATAM me parece que es alucinante, ¿no? Una gran felicidad. O sea que ya vamos como con el calendario y con la agenda, ¿no? Súper adelantada también para lo que queda de este 2026, Daniel. Sí, y eso sobre todo a nivel internacional. Claro. Y quiero que vayan estudiantes uruguayos. Exacto. Porque, ¿qué pasó? En post-LATAM anteriores tenías, 8 estudiantes de Argentina, 12 de Brasil, algunos de Chile, algunos de Colombia, algunos de México, y Uruguay tenías que andar diciendo, gente, manden estudiantes, ¿sí? 2, 3. Tienen que aprovechar eso, nuestros estudiantes, y hablo de todo el Uruguay. ¿Sí? Bueno, yo si puedo, algunos de las chicas de mi grupo, de los estudiantes de mi grupo, les voy a pedirles que se presenten. Exacto. ¿Sí? ¿Y eso por qué crees que sucede? Lo de la poca... y porque presencia. También el uruguayo es muy... ¿sí? Es una cosa totalmente ajena a esto, ¿no? Pero que me sirve como ejemplo.
uno va a un estadio de fútbol en otros países y es un grupo de gente monolítica cantando todo lo mismo. En Uruguay no sé si nos da vergüenza, ¿ok? Pero son, vamos, no, todo por separado. Y bueno, hay excelentísimos biofísicos en Uruguay, reconocidos mundialmente, ¿sí? Pero nos cuesta más interactuar entre nosotros que interactuar con gente de afuera. Para afuera, claro. ¿Sí? Porque si les preguntás, todos tienen colaboraciones con el exterior. Con Francia, con Estados Unidos, con España. Entonces, yo he luchado con eso también y de alguna manera es una inercia que no se ha podido combatir. ¿Sí? Nos conocemos, nos respetamos. Saben que existen. Pero a la hora de dialogar, no hemos conseguido, ¿sí?, decir, tenemos una seccional biofísica fuerte, con autoridades. Verdaderamente eso es una cosa que quedó en el debe, y no es porque no haya luchado, porque yo fui el primer consejero por Uruguay de la Unión Internacional. Claro. ¿Sí? En la UPAB, en Brisbane, en Australia, me eligen consejero, uno de los 12 consejeros que tenía la UPAB, y 3 años después me eligen en Edimburgo, en Escocia, por un nuevo periodo. ¿Sí? Entonces decía, gente, tenemos voz y voto en UPAB. Bueno, no se terminó de concretar eso. Eso Exacto. hubiera sido algo fascinante. Sigue la biofísica, seguimos los biofísicos, pero hay impulsos individuales y no es lo que yo quería. Claro. Bueno, con esta incorporación de Colombia, con esta participación también destacada desde tu rol, Daniel, evidentemente es un nuevo logro. Se vienen estos eventos, estos congresos y actividades también para el mes de octubre. También se habla de esto de continuar consolidando y, bueno, capaz de fortalecer también la presencia de Uruguay allí, ¿no? Sí, te digo que con Alfonso Leiva, que es de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, ¿sí?, que es una universidad privada, y Adriana de Mendoza, que una chica, una profesora maravillosa, muy gentil, que me llevó a todos lados, ¿no? Me atendieron de maravilla, porque yo llegué a Bogotá, di una charla en la Universidad Francisco José de Caldas, que le llaman la distrital porque es pública, ¿sí? Al otro día me reuní con el presidente de la Academia de Ciencias Físicas y Naturales de Colombia, el doctor Carlos Vargas, ¿sí? Y a la tarde di una conferencia también en la Javeriana, pero vi la parte pública, la parte privada, los nuevos edificios, gente que trabaja en temas muy afines a los nuestros. Es decir, quedaron propuestas de colaboraciones en donde, en estos años que me quedan, seguramente va a haber estudiantes que vengan de allá a trabajar acá y estudiantes nuestros que vayan a trabajar a Colombia, haciendo pasantías de 3 meses, una cosa así, porque las temáticas son complementarias. Ellos tienen aceleradores de partículas, trabajan con radiaciones y con nanopartículas. Nosotros tenemos acá lo que sería la contraparte biológica. Entonces, quedamos, ¿sí?, y esto es algo que quiero hacerlo, hacer reuniones por Zoom y planificar a futuro, ¿sí? Entonces, después nos fuimos para Barranquilla y pasamos de los 2.600 metros de altura de Bogotá y el frío, ¿sí?, a 34 grados en el Caribe colombiano. Fue una cosa en avión, ¿no? Sí. Nos fuimos, pero fue una experiencia maravillosa. Me encantó Colombia, me encantaron los colombianos que viven en Colombia, porque uno a veces por el fútbol se pelea con la gente en las tribunas y dice, no, que son gente maravillosa que han dedicado tiempo con sus familias, porque esto lo quiero comentar. Me han invitado a pasear, a comer, pero venían con sus hijos, ¿sí? Adriana vino con su perro, que es una cosa espectacular, Sí. ese perro, la paraban por todos lados, pero me hicieron parte de sus familias y eso es fantástico. Está buenísimo, ¿sí? está buenísimo. Bueno, ahí entonces ese trabajo para consolidar y para poder aterrizar estos vínculos. Muchísimas gracias, como siempre, por tu intención y tus ganas de venir a compartir estas novedades, de aprovechar estos espacios para saber cómo se construye esta historia, ¿no? Y cómo ustedes siguen haciendo camino y siguen consolidando los vínculos y cómo se reconoce también el trabajo que hacen nuestros investigadores y nuestras investigadoras
investigadoras por fuera. Es importante compartirlo con la comunidad universitaria, que es muy amplia aquí en nuestra región, pero también con nuestra gente, ¿no? Para que sepan qué es lo que está sucediendo acá, qué sucede con nuestros dineros públicos también, cómo se sigue generando conocimiento y vínculos que hacen y aportan un montón al desarrollo y al crecimiento de nuestra universidad acá en esta región. Así que, como siempre, un gustazo, Daniel. Y bueno, ya vemos que hay unas cuantas novedades para seguir charlando. Sí, un comentario final que creo que me encantaría involucrarlos a ustedes, a la unidad de comunicación, porque hay dos chicas simpaticísimas, Karen y Ángela, que me llevaron a comer a la montaña el sábado anterior, porque yo me volví el día de las elecciones en Colombia, el 31 de mayo me volvía. ¿Sí? El sábado de la noche, ya con veda de alcohol, ¿sí? Debo decir, me invitaron a cenar a la altura. Estabas a 3.000 metros y veías todo Bogotá abajo tuyo. Estas chicas tienen como una unidad de comunicación. ¿Sí? Me hicieron una entrevista, estaba el restaurante lleno de gente, me hicieron una entrevista para publicitar el evento de la creación de esta división biofísica, pero además preguntando lo que pasaba en Uruguay, preguntando lo que pasaba en otros países. Yo le hablé de ustedes, le hablé de la unidad de comunicación, ¿sí? Le hablé de que me encantaría ponerlas en contacto, porque ellas tienen un proyecto como para generar una especie de historia de las ciencias, lo cual es fundamental también, ¿sí? Porque uno hace ciencia, pero es lindo sentarte y mirar para atrás y aprendes millones de cosas. Entonces, quedé de pasarles el link de esta entrevista. Entonces, genial. ¿sí? Porque se los prometí. Digo, voy a hablar de ustedes. Genial. ¿Sí? Así que ya la saludamos entonces, y ya comenzamos a hacer los primeros contactos entonces y bueno, y le hacemos llegar también esta entrevista. Gracias, Daniel, y felicitarte por tu tremenda memoria, porque cómo te acuerdas de los nombres, los lugares, las distancias, las siglas, todo. Es una maravilla. Un gusto, como siempre, un placer, Daniel. Gracias a por ustedes. acompañarnos. Gracias. Radio La Regional. Salto, Udelar.